Muy buenos días para todos los que nos están acompañando hoy en este webinar. Soy Liliana Vaquero de la Subdirección de Asuntos Corporativos de Fogacop. El fondo, pensando en brindar espacios para las cooperativas que ejercen actividad financiera, decidió organizar este webinar, cuya principal temática es la adecuada gestión del riesgo de tasa de interés del libro bancario. El webinar tendrá una duración de 1 hora, las preguntas las pueden mandar por el chat y al final de esta charla se seleccionarán algunas de las preguntas para ser respondidas. Asimismo, antes de finalizar este espacio, les haremos llegar por el chat el link o el enlace de evaluación de este webinar, pues su opinión es muy importante para nuestra mejora continua. Vamos a tener con nosotros a Jonathan Torres Sotelo, subdirector técnico de cooperativas de Fogacop, quien va a hacer referencia a los principales indicadores financieros del sector cooperativo inscrito con corte a diciembre 31 del 2025. Y posteriormente vamos a tener con nosotros a Diana Caballero, experta en administración de riesgo de tasa de interés del libro bancario. Le damos la bienvenida a Jonathan. Muchas gracias, Lili, y buenos días a todos los asistentes, todas las personas que nos acompañan ahorita. Ya estamos cerca de 100 personas conectadas. Acerca de la coyuntura del sector cooperativo, voy a hacer una breve introducción de cuál es el panorama que hoy tienen actualmente las cooperativas de ahorro y crédito y cooperativas financieras, y posteriormente le daremos el paso a Diana. Entonces, la información que voy a presentarles a continuación corresponde a la información reportada con corte a diciembre del año pasado. Y quisiéramos empezar con esta diapositiva en la cual mostramos la percepción de la demanda de crédito y también la percepción de oferta. Esto es información que tomamos del reciente reporte del Banco de la República. Y lo que estamos observando en la gráfica de la izquierda es justamente para las diferentes modalidades de crédito, consumo, comercial, vivienda y microcrédito, el porcentaje de respuestas relacionadas a cuál es la percepción que hoy tienen los diferentes intermediarios financieros de la demanda que hacen por este tipo de servicios. Como podemos ver, pues digamos acá hay información desde el 2016 a la fecha, y si nos enfocamos en el último tramo, del 24 y el 25, observamos justamente que las diferentes líneas que estamos graficando presentan una tendencia, digamos, cercana a cero. Esto significa que efectivamente pues la demanda se ha mantenido, digamos, en estos segmentos, y en el caso de consumo presenta una leve disminución. Con relación a la segunda gráfica que ven al lado derecho de sus pantallas, mostramos esta misma información, pero parados desde la oferta, parados justamente desde los intermediarios financieros, cuál es su disposición a seguir ofreciendo este tipo de créditos. Y lo que estamos viendo es una oferta que se mantiene, digamos, en los diferentes segmentos por encima del 0%. Complementando esta información, em, también en esta encuesta que hace el Banco de la República de forma trimestral a diferentes intermediarios financieros, acá estamos hablando tanto de bancos y cooperativas y compañías de financiamiento, se les hace una pregunta frente al tipo de evaluación que hacen a la hora de otorgar crédito. Esto significa si hoy las entidades financieras están siendo más restrictivas o menos restrictivas en el otorgamiento de créditos. Y acá vemos 4 gráficas, una para cada uno de los segmentos. También información que nos permite tener una visión digamos, una ventana de tiempo bastante amplia, desde el 2016 a la fecha. Y en los diferentes segmentos estamos viendo eh, durante el último tramo del 2025 fueron menos restrictivos los diferentes intermediarios financieros en el otorgamiento de estos créditos, y para estos principios del 2026 se está viendo un cambio de tendencia también leve en todos los segmentos. Esto pues es, como podemos ver en pantalla, todas las entidades financieras están siendo un poco más cautelosas frente al 2025. Sin embargo, pues se mantienen estos niveles
en mínimos históricos frente a lo que se observaba justamente, por ejemplo, en el periodo del 2022-23, que veíamos unos altos niveles de, digamos, de restricción a la hora de otorgar créditos. Otra gráfica que podemos ver para entender un poco las tendencias que se han presentado eh, es el crecimiento de la cartera real anual, la que nos estamos enfocando principalmente en la cartera de consumo, que es la cartera, digamos, que más caracteriza al sector cooperativo. Y mostramos esta dinámica tanto para los bancos como para las cooperativas. La gráfica que están viendo tiene la línea morada, corresponde a los bancos, y acá vemos justamente que en el último tramo, desde el 2023 al 2025, el crecimiento que han manifestado, digamos, las cooperativas es mayor al de los establecimientos bancarios. Esto es una señal de que el sector cooperativo se ha mantenido sólido, ha sabido, digamos, aprovechar esta coyuntura y ha logrado ganar posicionamiento de mercado. Con corte a diciembre del 2025, la cartera de crédito enfocadas a consumo en las cooperativas crece al 4% real, y en el caso de los bancos es de 2%. Si continuamos en la siguiente diapositiva, como saben, pues en el sector cooperativo contamos con 178 entidades que ejercen actividad financiera, 174 cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria y 4 cooperativas financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera. Acá usamos una distribución por activos de acuerdo al decreto 1544 de la URF, y estamos segmentando en 3 grupos. Tenemos un grupo de cooperativas que tienen activos mayores a 527.000 millones de pesos, que son los hemos denominado cooperativas plenas. Acá incluimos 8 cooperativas de ahorro y crédito y 4 financieras. Un segundo bloque de 42 entidades que tienen activos entre 527.000 millones y 118.000 millones. Y finalmente el grupo más numeroso, que son las cooperativas básicas, que corresponden a 124 entidades, que cada una de estas tiene activos menores a 118.000. Esta distribución eh, la vamos a ir presentando en las siguientes gráficas, donde mostramos diferentes razones financieras y donde podemos observar justamente dónde hay similitudes y diferencias en el comportamiento que presenta el sector cooperativo. Entonces arrancamos con el crecimiento de la cartera agregada, digamos, de todos los segmentos. En la gráfica de la izquierda estamos viendo el dato mensual desde enero del 2020 a diciembre del año pasado. Em, Contarles justamente pues que a cierre del año pasado el sector cooperativo cerró con una cartera bruta de 24.7 billones de pesos, principalmente compuesta por cartera de consumo con el 73% de participación, comercial con 11%, microcrédito con 10% y vivienda con 6%. Como podemos ver en la gráfica de la izquierda, pues vemos justamente una importante recuperación en el 2000, arrancando desde el 2024 y pues continuando en el 2025. Y en la gráfica de la izquierda, de derecha, perdón, estamos mostrando un enfoque ya del último año en curso. En términos agregados, que es la línea verde, estamos observando, como bien mencionábamos anteriormente, un crecimiento de la cartera del 4% real al cierre del año pasado, que contrasta, digamos, frente al valor que veíamos en diciembre del 24, que era un valor de contracción negativo del 0.6. Cuando vemos los diferentes segmentos de intermedios, pues, vemos justamente que todas las entidades mostraban, digamos, este crecimiento muy similar, digamos, al total general. Pasando al indicador de calidad de cartera, que nos muestra justamente la salud que presenta, digamos, el portafolio de créditos de las entidades. Nuevamente tenemos esta información en una ventana de tiempo desde el 2019 a la fecha. Vemos en la gráfica de la izquierda, pues esos crecimientos que se dieron por el reconocimiento del modelo de pérdida esperada, que generaron, pues digamos,
ajustes de esta serie. Y en la gráfica de la derecha, ya enfocándonos en qué pasó en el último año, en el 2025, pues vemos justamente una muy buena salud. En la gráfica arrancamos en diciembre del 24 con un indicador de calidad de cartera del 9.07 y cerramos el año pasado con 8.06. Este es pues justamente el reconocimiento que el sector cooperativo ha hecho en temas de mejorar el monitoreo de la cartera, digamos, ya otorgada, tener unos instrumentos más efectivos de recuperación en los casos que se requería. Y también, pues estamos viendo justamente que estos niveles están por debajo de los 2 dígitos, en una situación mejor que otros intermediarios financieros del sistema financiero. Pasamos a la siguiente gráfica donde vemos ya el lado derecho del balance. Acá nos estamos enfocando en los depósitos. A cierre del año pasado, los depósitos ascendían a 18 billones de pesos, principalmente enfocados en depósitos a término con una participación del 67%, cuentas de ahorro en 24% y el restante 8% entre ahorro contractual y permanente. Vemos que el sector cooperativo cierra el año pasado con un crecimiento real del 6%, muy similar a como, digamos, arrancó en enero del 25. Este es un crecimiento con una muy buena atracción, y como vemos, digamos que se ha mantenido constante en lo corrido del año pasado. Quizás el dato más atípico se observa en la línea amarilla, que son estas cooperativas básicas, que sí presentaron un crecimiento mucho más, digamos, rápido de lo que se observa en el agregado del sector, pero hoy ya digamos que parece mostrar una tendencia hacia el 6%. Pasando a los indicadores de tasas, acá contarles, pues tenemos dos gráficas. En la gráfica de la izquierda tenemos información de las tasas activas del sector cooperativo y en la gráfica de la derecha pasivas. Básicamente el primer mensaje que queremos enviar acá es, vemos que en agregado el sector cooperativo ha hecho ajustes acordes a la política monetaria del Banco de la República. En la gráfica de la izquierda, pues mostramos dos curvas, una relacionada con la tasa de cartelera, que es la tasa de colocación, es decir, hoy en cuánto están las cooperativas colocando cartera de consumo. Como podemos ver en el agregado del sector, estamos hablando de un valor de 17.8% y una tasa también implícita. Para nosotros, pues también es importante evaluar justamente el portafolio general del sector cooperativo. Y acá estamos viendo que en agregado el portafolio está rentando el 19.9%. En contraste, pues en la gráfica de la derecha estamos viendo estas mismas medidas para las tasas pasivas. Estamos viendo que la tasa de captación está en el 8.4% y la tasa implícita de pasiva, al ya tener, digamos, configurado la rentabilidad que se genera por cuentas de ahorro contractual y permanente, este valor se reduce al 6.2. Y en la siguiente gráfica estamos haciendo justamente la diferencia entre las tasas activa y pasiva implícitas, que nos da una primera mirada de cuál ha sido el manejo del margen de intermediación del sector y estamos viendo justamente un buen nivel, alrededor del 13% en el agregado de todas las cooperativas. Quizás destacar que en el caso de las básicas es donde este nivel es relativamente menor, pero en general digamos que se ha venido recuperando frente al choque, digamos, que vimos en el 2022-2023, donde hubo una fuerte, digamos, apreciación de los depósitos. Pasando y pues ya para finalizar, vamos a mostrar algunas gráficas sobre cuál es la condición financiera según los principales indicadores que usamos nosotros en el indicador de riesgo compuesto IRC. Y arrancamos con la suficiencia del margen. Acá destacar justamente que en el agregado del sector hoy tenemos una suficiencia del 116%. Estos son niveles menores a los que se veían antes de la pandemia, que estaban cerca del 125%. Esto
como lo hemos manifestado en diferentes espacios, es algo a lo cual, digamos, cada cooperativa debe evaluar de forma, digamos, muy rigurosa, porque es el primer indicador que muestra esa capacidad que tienen las entidades de generar suficientes ingresos para cubrir sus gastos operativos. Y hemos visto, pues, en general, un buen comportamiento de las cooperativas plenas. Acá vemos justamente la línea azul que cierra el año pasado en cerca del 125%, muy por encima del promedio del sector. Y es justamente el reflejo de acciones de tener un manejo eficiente de la capacidad instalada, mejorar, digamos, la operatividad interna de tal forma, pues digamos que los recursos que generan las cooperativas no se van necesariamente solamente a cubrir sus gastos operativos. Y la gráfica de la derecha, que nos muestra la rentabilidad sobre el patrimonio, pues es justamente ya un reflejo de esta mejor suficiencia en términos del patrimonio, pues también va acorde a este comportamiento. Y cerramos con dos gráficas relacionadas con los colchones de liquidez y capital. Destacar, como lo hemos mencionado también previamente, pues el sector cooperativo se destaca por sus buenos colchones en estos dos ámbitos. Esto es un reflejo de la solidez que tiene el sector y lo bien preparados que están, pues, para absorber cualquier choque que se pueda materializar en el corto plazo. Y para cerrar, pues unas consideraciones generales. En resumen, pues al cierre del año pasado, la cartera de créditos de las cooperativas inscritas registró un crecimiento real del 4%, que fue muy superior al valor que se observó en diciembre del 24. La calidad de la cartera mejora durante el 2025. Esto es un buen indicador de la administración de riesgo de crédito que hacen las entidades. Por su parte, los depósitos mantienen un crecimiento eh, alrededor del 6%, que nos muestra, digamos, esa solidez y ese buen fuente de financiamiento que tiene hoy el sector cooperativo. Y cerrar, como lo mencionaba hace poco, en términos de la suficiencia del margen, están por encima del 100% claramente en el agregado del sector. Ahora vemos algunas diferencias en un par de entidades. Y frente a los colchones de liquidez medidos por el IRL y capital medidos por la relación de solvencia, pues vemos unos buenos indicadores para todas las cooperativas inscritas. Ya con esto finalizo y le damos el paso a Diana. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan, por esta intervención donde se brindó un panorama de la situación del sector con indicadores y datos financieros de las cooperativas inscritas a Fogacop, dando señales reconfortantes de que el sector cooperativo se ha mantenido sólido, ha ganado posicionamiento en el mercado, registra indicadores saludables tales como el de la calidad de la cartera y el margen de intermediación en cuanto al agregado de las cooperativas se refiere. Les recuerdo a todos hacer sus preguntas en el chat. En la parte final estaremos respondiendo algunas de ellas. También pondremos, antes de terminarse este webinar, la encuesta de satisfacción circular en el chat para que por favor lo tengan en cuenta y no se vayan sin responder la encuesta. A continuación está con nosotros Diana Caballero, quien se referirá al riesgo de tasa de interés del libro bancario. Diana es magíster en finanzas de la Universidad de los Andes y actualmente se desempeña como profesional especializada en la Superintendencia Financiera de Colombia. Cuenta con amplia experiencia en riesgo de crédito, mercado, liquidez y especialmente en la supervisión y análisis del riesgo de tasa de interés en el libro bancario. Bienvenida, Diana, a este webinar y muchas gracias por estar acá el día de hoy con nosotros. Buenos días a todos. Bueno, la idea es contarles entonces, como mencionó Liliana, sobre el riesgo de tasa de interés del libro bancario. Denme un segundo porque no me está permitiendo compartir la presentación.
Diana, perdóname, se me ocurre si se la puedes compartir a Jonathan por el WhatsApp. ¿Allá? Perfecto. Ya estás habilitada para compartir la presentación, Diana. Listo. Ya, ahora sí me deja. Entonces, listo, ya les aparece, ¿verdad? Sí, Diana. Listo, bueno, entonces la idea es como primero darles como un poquito de contexto de por qué este riesgo es bastante importante. Y de acuerdo ahorita con lo que estaba presentando Jonathan, sí se evidenciaba que, por ejemplo, lo que fue el periodo de 2023, habían como una disminución del margen neto de interés en general de las cooperativas. Entonces, lo que sucede es que este riesgo trata en realidad sobre esa posibilidad de tener una disminución en capital y en las ganancias como consecuencia de movimientos de las tasas de interés. Esto fue lo que, por ejemplo, en 2021, cuando empezó la subida de tasas, lo que se empieza a ver es que con la subida de tasas, obviamente, las entidades tienen que empezar a pagar un costo de fondeo un poco más alto, que empieza a generar, obviamente, presiones ahí en el costo de fondeo, mientras que el activo de pronto no va cambiando de precio tan rápido ni a la misma velocidad que el pasivo, y eso es lo que termina explicando como esa contracción de márgenes, que es, por ejemplo, lo que se evidencia acá en la gráfica, y es la subida de la tasa del pasivo, pues bueno, estas son tasas implícitas, la tasa del activo que no sube tan aceleradamente, y pues obviamente esta diferencia es lo que termina explicando como contracciones de los márgenes. En general, este es un riesgo que sí se puede como gestionar, y es un riesgo que en general pues todas las entidades que hagan intervención financiera pues están expuestas acá. Y lo que y en realidad este riesgo como que se puede abrir como en tres categorías o tres riesgos que se encuentra el riesgo de brecha, riesgo de base y riesgo de opcionalidad. Entonces el riesgo de brecha hace referencia como al descalce entre activos y pasivos en la entidad, y mm, esto en general es muy evidente en cualquier entidad que haga transformación de plazo. ¿Por qué? Porque en general las entidades captan en un corto plazo. Por ejemplo, acá hay un caso como de un mix de entidades. Y por ejemplo, acá entonces puede estar entidades que se fondean con CDTs en plazos en general inferiores a un año, mientras que la cartera se coloca a periodos de 3, 5, 10, incluso 20 años cuando hay cartera de vivienda. Y esto empieza a generar como un gap en duración, porque por ejemplo, pues esto termina como en una duración promedio del pasivo de medio año y una duración promedio de la cartera, pues más allá de 1,5 años. Entonces, esto al final lo que genera es lo que les mencionaba antes, de que los CDTs van cambiando de precio o el fondeo va cambiando de precio mucho más rápido de lo que puede cambiar de precio el activo. Y acá entra, es relevante un término que se llama, o pues que nosotros mencionamos como tal, el reprecio, y es cuando termina siendo el reprecio de las operaciones. Porque, por ejemplo, si yo tengo una operación a tasa fija, esas operaciones a tasa fija, yo voy a poder modificarles el precio una vez se venza la operación. Por ejemplo, cuando son CDTs, por ejemplo, si estamos hablando en términos de cartera, pues yo puedo ir, en la medida que voy recaudando como las amortizaciones mensuales o pues como sea la amortización, yo puedo empezar a colocar con ese mismo dinero cartera a nuevas tasas. Pero pues eso sí, lo que también va haciendo es qué tan rápido, qué tan lento cambio de precio, mientras que, por ejemplo, cuando uno está hablando de productos a tasa variable, pues cuando esa tasa variable en realidad, si yo tengo, no sé, un crédito a IBR más 2 puntos y entra pues no sé, me pagaron el mes anterior, suben las tasas, ya inmediatamente en el siguiente pago, dependiendo cómo contractualmente esté pactado el contrato, pero en ese caso también permite que la operación vaya a cambiar de precio mucho más rápido. Entonces acá es muy importante cuánto es el reprecio de la operación, porque eso va a terminar explicando cómo se mueve la duración del activo, del pasivo, probablemente. Si si hay un crédito más indexado, no sé, de pronto, créditos específicos que sí se pueden indexar a tasa variable, pues esas entidades de pronto no van a tener un gap de duración tan alto, y eso también les permite empezar como a gestionar, porque cuando hayan cambios de tasa su sensibilidad no va a ser tan alta. Pues acá les traje como un ejemplo bien específico, pero pues obviamente también va a depender de la composición del balance, porque pues no necesariamente el fondeo solamente vía CDTs, también pueden ser depósitos vista. Entonces pues aquí ya entra como otros temas que más adelante les voy a ir contando.
El siguiente como subriesgo del riesgo de tasa de interés es el riesgo de base. Y este riesgo a lo que hace referencia es que en realidad ante incrementos, por ejemplo, en la tasa de política monetaria, la transmisión no es la misma a todos los tipos de tasas. Entonces, si el Banrep decide subir las tasas, la IBR va a responder de una forma y a una velocidad diferente a la de ETF. O por ejemplo, no sé, si yo tengo UR, si tengo IPC, puede que estén tratando de cubrir el mismo riesgo, pero no necesariamente reaccionan igual. Entonces eso también empieza a generar, cuando uno habla también en términos de duraciones o como en el mapeo de posiciones, de pronto, mientras que la IBR reacciona de una vez en un siguiente mes, la UR se demora, bueno, no, ese no es un buen ejemplo, la ETF se demora 3 meses en reaccionar, entonces de pronto esas diferencias también empiezan a generar como presiones en los márgenes, o más que presiones en los márgenes, movimientos que no son como paralelos. Y eso sobre todo aplica como por ejemplo en este caso que están fondeados en esta parte en IBR, mientras que acá pues es el fondeo, perdón, la cartera está colocada en DTF. Entonces ahí también es como importante tener en cuenta ese tema de las bases. Y el tercer subriesgo se trata del riesgo de opcionalidad y también es importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, en otros países, pues la cartera no es que pues, las personas naturales podamos prepagar la cartera sin ningún tipo de, como de multa. Eso es algo que acá en el país sí se puede y eso lo que genera también es que es importante empezar a evaluar cómo los prepagos en general se comportan, cómo los prepagos pueden ser diferentes en un periodo de subida de tasas o un periodo de bajada de tasas. Y un ejemplo muy claro de esto fue, por ejemplo, en pandemia, cuando las tasas, pues con la bajada de tasas empezó una competencia muy dura entre los bancos, entre los diferentes bancos para empezar a comprarse cartera. Eso al final, como termina afectando esos ingresos futuros que estaban pactados, pues también termina generando unos comportamientos dentro del margen. Ya sea, por ejemplo, si estamos en una subida de tasas, pues los prepagos no es que sea como lo más esperado, pero en una bajada de tasas sí es una cartera que podía estar a unas tasas altas que yo tengo que empezar a buscar cómo colocar y ya me va a tocar colocarla con tasas más bajas. Entonces, obviamente le genera como una presión como en los ingresos ahí de la entidad. También, por ejemplo, entre las opcionalidades entra la utilización de cupos revolventes, si hay de pronto un periodo u otro en que los cupos de tarjetas crédito, de rotativos, pues puedan ser más utilizados o menos utilizados. Eso también, pues, como puede generar impactos en los ingresos. Y otra parte que también es muy importante es el comportamiento de los depósitos Visa, porque los depósitos Visa en realidad cuando son como cuentas de ahorro, cuentas corrientes, pues los agentes, dependiendo de cómo está el mercado, pueden tomar unas decisiones u otras. Es decir, si yo empiezo a ver, por ejemplo, que los CDTs están a unas tasas muy altas y no tengo necesidades de liquidez porque también las tasas altas me disminuyen los incentivos de inversión, entonces, pues lo que puede hacer es que en vez de tenerlo en cuentas de ahorro de pronto destinado a capital de trabajo, a diferentes cosas, los agentes empiezan a empezar a moverse a, a CDTs, entonces también eso empieza a generar como unos movimientos de cómo ese costo del fondeo puede empezar a incrementarse o a disminuir de precio. Entonces, por ejemplo, acá es importante que uno pueda hacer análisis de la estabilidad de los depósitos, si esos depósitos, por ejemplo, si responden ante movimientos de tasas o no, como esa elasticidad de los depósitos ante cambios de tasas de interés. Y por ejemplo, también es importante como cuando se está viendo la parte comportamental, no sé si han visto que hay bancos que ya están como promoviendo diferentes productos que son como unos productos de, si cumple con cierto plazo, o sea, como no sé, en una cuenta de ahorro, si yo cumplo los 6 meses con cierto dinero dentro de esa cuenta, me dan un pago de intereses. Entonces es como, son unos depósitos a término, pero que en realidad pueden tener una redención anticipada. Entonces, ante esas redenciones anticipadas, también pues eso puede generar, cuando volvemos al término de reprecio, puede generar que cambie de precio ese fondeo de una manera más acelerada o más lenta. Entonces, cuando uno empieza ya como a unir esos tres riesgos, es importante como pues poder identificar cómo puedo medir el riesgo, pero más que una medición así súper específica y súper al detalle, cómo puedo gestionarlo, cómo puedo controlar de pronto esa disminución de, o más que esa disminución, como esa presión en el margen neto de interés. Entonces, acá en este riesgo hay como dos métricas, una está basada en el margen neto de intereses y otra está basada en el capital. Entonces, la del margen neto de intereses, que es como en la que me quiero enfocar y que ustedes como que se la lleven en la cabeza,
En este lo que se hace es como que uno asume, por ejemplo, o bueno, asume no, trata de proyectar sus ingresos y sus egresos en un año. Entonces, por ejemplo, hoy estamos a corte de febrero, entonces no sé, con información de enero, cómo se pueden mover mis ingresos de aquí al siguiente enero del próximo año. O cómo se pueden mover, no, cómo están pactados en ese instante. Cuáles son los ingresos por intereses que puedo generar, los gastos por intereses, y lo que se empieza a considerar es listo, vamos a asumir que todo lo que me pagan lo coloco en las mismas condiciones o todo lo que se vence en el pasivo lo capto en las mismas condiciones. Y con esto, uno lo que hace son como dos cálculos del margen neto de intereses. ¿Cómo funciona mi primer margen neto de intereses con las tasas como están actualmente? Y cómo funciona el margen neto de intereses ante cambios de tasas. Entonces, por ejemplo, es como qué puede pasar si suben las tasas. Por ejemplo, en el caso pues, de lo que actualmente está normativo, en el caso de moneda en pesos, pues lo que se les dice es una subida de 400 puntos básicos. Pero para la gestión, por ejemplo, puede ser más útil tener unas sensibilidades más bajas o dependiendo también como de los movimientos que se han visto en las tasas. Entonces, por ejemplo, uno dice, no, ¿qué pasa si la tasa sube 100 puntos básicos? Entonces, ¿cómo va a cambiar esos ingresos y esos egresos por intereses con esos movimientos de tasa, sea hacia arriba o hacia abajo? Y de acuerdo con eso, uno también puede empezar a guiarse como cuál es esa porción de mi rentabilidad que podría estar afectada o perjudicada por ese movimiento de las tasas. La otra medida es un valor económico del patrimonio. Estas sí se las quiero contar muy por encima y aquí lo que se hace es ya de pronto no mantener un horizonte de un año, sino considerar todo el balance de la entidad y considerar como si fuera un balance en liquidación. Es decir, como no hay renovaciones, no es que vaya a crecer la cartera ni nada, sino simplemente como el balance hoy, ¿qué pasaría si se agotara? Y lo que se hace es una valoración del activo y del pasivo a tasas de mercado actuales. Es como si uno en ese caso fuera a considerar como si fuera como la venta de, como de la, sí, de la entidad del negocio, pero pues al fin y al cabo es una medida de sensibilidad. Obviamente es una guía de cómo puede funcionar o de cómo puede verse perjudicado como el valor de la entidad ante cambios de tasas. Pero sobre todo cuando uno está haciendo análisis de rentabilidad, como que la más importante o la que puede dar una mayor guía es el margen neto de intereses. Cuando uno ya tiene ese análisis del margen neto de intereses, de si esa subida de tasas o esa bajada de tasas es lo que le afecta, es cuando uno puede definir cuál es la sensibilidad de la entidad. ¿Y por qué es importante? Porque si bien de pronto el negocio característico, típico, lo que demuestra es que los pasivos tienen un reprecio más acelerado, más rápido que los activos, y eso genera ante subidas de tasas, presiones de interés, ante presiones del margen, perdón, y ante bajadas de tasas como temporales aumentos del margen neto de interés hasta que se estabiliza. No todas las entidades les pasa exactamente lo mismo y eso depende de su composición de balance, pues, de lo que les mencioné ahorita, de cómo están expuestos al riesgo de brecha, cómo están expuestos al riesgo de base, cómo les afecta el riesgo de opcionalidad. Entonces tenemos como dos escenarios, la posibilidad de ser como una entidad asset sensitive o más sensible en el activo y una entidad liability sensitive o más sensible en el pasivo. Entonces, las asset sensitive son entidades que en realidad su activo cambia de precio más rápido que su pasivo, es decir, que sus ingresos son los primeros en responder. Y eso al final lo que genera es que ante bajadas de tasas de interés, pues sus ingresos responden más rápido que sus egresos y eso les genera presiones en el margen. Mientras que la liability sensitive es al contrario, lo que ya les acababa justo de mencionar y es como el pasivo reacciona mucho más rápido que el activo, es decir, los egresos empiezan a generar presiones más rápido que los ingresos y pues tienen una afectación ante subidas de tasas y un beneficio ante bajadas de tasas. Entonces, por ejemplo, esto es lo que gráficamente se ve acá y pues bueno, acá por ejemplo está la gráfica que estaba al inicio de la presentación y era donde les mencionaba un pasivo que se reprecia mucho más rápido, un activo que se reprecia también, obviamente también va incrementando sus tasas en la medida que suben las tasas de política monetaria. Sin embargo, la pendiente de una es mucho más alta que la pendiente de las activas. Entonces esto genera que esta diferencia, pues lo que representa son presiones de margen. Y vean que, por ejemplo, acá ya cuando empieza la bajada de tasas, aquí empieza una ampliación de pues, del margen también por una pendiente más pronunciada de la tasa pasiva respecto de la tasa activa. En las entidades asset sensitive, pues sucede lo contrario y aquí pues sí les traje la gráfica como tal de cómo se ve el margen neto de intereses sobre los activos porque cuando uno empieza a ver acá como la brecha, si bien también se ve pues aumenta acá ante la subida y disminuye ante la bajada, de pronto no es tan fácil evidenciarlo como visualmente si se evidencia acá a la derecha.
Entonces acá a la izquierda, por eso les traje la gráfica como el margen neto de intereses y aquí ante la subida de tasas, sí se nota un incremento. Obviamente pues esos incrementos no es que sean inmediatos, ¿no? No es como el Banrep subió las tasas hoy y mañana ya tengo un impacto, pero si es un mañana ya empieza a cambiar el mercado, ya empiezan a hacer otras tasas y con esas tasas pues también empiezan a moverse todas las entidades para conseguir sus fondos. Incluso puede ser desde antes, también dependiendo de las perspectivas de la trayectoria de esa tasa de política monetaria. Em, entonces yo creo que aquí lo importante también termina siendo, bueno, y yo como entidad, ¿cómo puedo gestionar este riesgo? Y una de las formas que hemos evidenciado que puede ser muy útil para gestionar es, uno, calculando las duraciones de los activos y de los pasivos. Y más allá de calcular esas duraciones es, la duración tiene un beneficio y es que, por ejemplo, puede capturar fácilmente lo que es el riesgo de brecha y el riesgo de base. Porque incluye también el riesgo de base, porque cuando yo calculo la duración, también calculo para todos los casos de tasa variable cuándo se ve el impacto en mi tasa variable, a la que yo estoy indexada ante un movimiento de tasas. Entonces, por ejemplo, no sé, si la tasa es en un mes, pues entonces mi duración probablemente va a ser un mes en tasa variable. Si la tasa cambia cada 3 meses, entonces probablemente mi duración de la tasa variable va a ser de 3 meses. También dependiendo, pues, cómo esté, cómo los pones, cómo esté contractualmente todo. Pero, pues, ya no recoge hasta cierto punto ese riesgo base. Entonces, por eso aquí, como para gestionar el riesgo de brecha, es en realidad brecha y base, es donde consideramos que se puede evaluar la duración de los activos y de los pasivos. Y también teniendo en cuenta como qué tanto estaríamos dispuestos a aceptar presiones de los márgenes, pues también poder definir como unas duraciones objetivo que permitan como controlar esas brechas o esos gaps que al fin y al cabo son como los que generan esa susceptibilidad al riesgo. También es importante en cuanto a poder gestionar la opcionalidad, poder hacer seguimiento, identificar muy bien cuál es el comportamiento de los clientes en general de la entidad, cómo responden ante movimientos de tasas, y esto aplica tanto para el activo como para el pasivo, porque también, pues bueno, en el caso de las cooperativas, las personas que tienen sus depósitos en las cooperativas no necesariamente tienen incentivos tan fuertes ni tan marcados a llevar sus depósitos a otros lados, pues también como por el mismo concepto de cooperativa. Entonces eso también puede implicar que listo, de pronto no son tan sensibles a sus movimientos, pero en cuanto a la cartera puede que, dependiendo de los asociados, pues puede que sean más susceptibles o no a buscar una compra de cartera para mejorar las condiciones de tasa. Entonces también es muy importante poder hacer como ese seguimiento y ese conocimiento muy claro de los clientes para también poder identificar cómo se pueden empezar a afectar esos ingresos y esos egresos dependiendo a cómo ellos decidan actuar. Ya en métricas era lo que les mencionaba, lo mejor es, pues lo mejor no, una forma como óptima de poder tener una buena gestión y una gestión de medio todo hasta cierto punto como sencilla y práctica puede ser el análisis de impacto del margen neto de intereses, que como les decía, es como proyectar los ingresos a un año, cómo están, cómo se pueden afectar ante subidas, ante bajadas, y ahí por lo menos ya se tiene identificada la afectación y también se pueden generar como límites para poder tener como controlado hasta dónde estoy dispuesto a arriesgar la rentabilidad de la entidad ante un movimiento de tasas. Y también es importante al final poder definir su materialidad. Entonces, por ejemplo, ahorita con lo que Jonathan estaba presentando, y pues tiene ahí un margen de solvencia, entonces también es identificar como, bueno, y hasta dónde tengo capacidad para poder hacer, pues para poder afrontar esas pérdidas, porque si de pronto al medir este riesgo me estoy dando cuenta que estoy arriesgando el 80% de mi margen, y si eso se llegara a materializar, eso podría llegar a un incumplimiento de solvencia, pues claramente es un nivel de riesgo que no se puede asumir. Pero la idea sí es poderlo como controlar y tenerlo identificado como hasta dónde estamos dispuestos a, a asumir o afrontar una materialización de este riesgo. Y listo, esto era como lo que traía para presentarles. No sé si ya reviso si de pronto hay alguna pregunta. Muchas gracias, Diana, por compartir este conocimiento sobre este riesgo cuya adecuada gestión resulta fundamental para preservar la estabilidad financiera, la liquidez, la sostenibilidad de las cooperativas con actividad financiera, especialmente en la actual coyuntura económica de inflación persistente y pues una política monetaria contractiva. Los invitamos, por favor, a que hagan sus preguntas a través del chat.
Si quiere alguien activar su micrófono y hace su pregunta verbalmente, con mucho gusto, bienvenido. Buenos días. Sí, ¿el sector o Fogacop tiene alguna caracterización respecto a cuál es el comportamiento del sector a nivel de sensibilidad, si es asset sensitive o liability sensitive, el sector cooperativo como tal? Gracias, William, por la pregunta. Em, Digamos, ya valores estimados, pues digamos, no los tenemos, pero justamente recogiendo la definición que nos compartió Diana, pues es un sector que está más, digamos, con una sensibilidad más del pasivo, porque justamente pues eh, gran parte de la cartera que manejan hoy las cooperativas es cartera de consumo que tiene una duración en promedio de 3 a 5 años, mientras que su pasivo está fondeado principalmente por depósitos, digamos, de menos de 2 años. Entonces, en ese sentido, sí, tiene una corta duración el depósito frente al activo en promedio, ¿sí? Depende claramente pues, del nicho de negocio y el perfil que tenga cada cooperativa. Pero frente a valores exactos, pues digamos que a la fecha pues no los tenemos. No sé si Diana, tú quieras compartir algo más al respecto. No, en realidad, pues de acuerdo con las gráficas que ahorita presentadas en las que se veía como la presión del margen neto interesante la subida de tasas, pues como que lo que sí puede dar a indicar a nivel industria y a nivel como agregado es que sí hay una mayor sensibilidad como al pasivo. Y pues también con las duraciones que acaba de mencionar Jonathan, pues el pasivo se está repreciando mucho más rápido que el activo, lo cual también es muy normal en este tipo de negocios. O sea, en realidad es lo usual. Las entidades asset sensitive, si bien también existen, son hechos mucho más puntuales y más específicos. Bueno, muchas gracias. No sé, Javier Barajas tenía la mano levantada. Hola, sí, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ujú. Yo quería tocar un temita, pues yo no sé si de pronto también tenga un impacto directo frente a lo que acaba de explicar Diana, y es que normalmente las entidades cooperativas dentro de sus cálculos de medición debe sí o sí enfocarse para los niveles de liquidez, tener un IRL por encima del 100. Nosotros hemos visto que últimamente, pues bajo el comportamiento tan favorable que en el sector se ha alineado con la colocación, pues la metodología siento que se queda como un poco muy apretada y muy ácida porque también necesitamos muchos recursos para poder mantener las posibles salidas estimadas de estos títulos de CDTs, más que todo, que es lo que estamos hablando. No sé si se ha planteado, digamos, como por parte de Fogacó o por parte de la CES o en general el gremio, la posibilidad de que se incluya, pues, digamos, la realidad en temas de renovaciones de los títulos, que eso va a permitir, pues, mantener unos niveles holgados en cuestiones de liquidez. No nos va a tener como tan apretados para poder alinear y también no nos va a tener asumiendo unos costos de fondeo altos para poder atender las dos vías, porque sí o sí con esta metodología, pues nosotros tenemos que tener activos líquidos muy altos, pero esos activos líquidos prácticamente los que nos van a permitir a nosotros seguir manteniendo un ritmo excelente en cuestiones de la colocación. Y obviamente eso va a terminar impactando pues todo este tema de riesgo del interés bancario que lo pudiéramos llegar a medir porque el costo va a ser mucho más alto si nosotros seguimos manteniendo un ritmo elevado en términos de colocar y ampliar un poco más el saldo de la cartera. Entonces, esa era como la inquietud, si existe alguna posibilidad que se contemple este tema de las renovaciones de los títulos siendo la partida más ácida dentro de la metodología. Gracias, Javier, por la pregunta. Efectivamente, primero, pues por parte de Fogacop contamos con el indicador de riesgo compuesto. Allí la razón financiera referente al riesgo de liquidez, el IRL, nosotros hacemos un cálculo teniendo en cuenta esa renovación que ustedes hacen de los depósitos a término. Y como mostramos en la gráfica, en términos agregados al sector
hoy presenta un IRL de cerca del 300%, lo cual es reflejo justamente de que gran parte de esas renovaciones, alrededor del 80%, se mantiene, pues, digamos, en el pasivo de las entidades. Agregaría un segundo elemento y es la Unidad de Regulación Financiera, la URF, en las capacitaciones que tuvimos el año pasado, en el mes de septiembre, presentó un borrador al sector cooperativo en el cual hacen una calibración de los elementos que se tienen en cuenta para el fondo de liquidez, y creo que allí, pues, digamos, estaríamos un poco a la espera de cuál es la decisión final, digamos, de ese decreto que está, digamos, en estudio, porque justamente también alinea un poco los incentivos, pues, para que los recursos, digamos, estén digamos, títulos que sean de largo plazo. La medida que sean pues, digamos, de largo plazo, hay unas menores exigencias también. Gracias. Muchas gracias, Jonathan. Tenemos también una pregunta aquí por el chat. ¿En qué proporción se recomienda mantener el activo y el pasivo con tasas indexadas para que el reajuste sobre el riesgo de la tasa de interés del libro bancario sea más equilibrado? Nos lo hace Luis Felipe Palacio. Listo, ahí en realidad no es como tal que pueda haber como una proporción recomendada. Esto lo ideal es que se evalúe y se identifique de acuerdo a cada entidad, porque puede que una entidad tenga capacidad de asumir como un mayor riesgo o un menor riesgo, dependiendo también como de sus características, sus niveles de solvencia, entre otros. Entonces, en realidad, esto es como muy dependiendo de lo que cada entidad decida. Lo importante es que puedan por lo menos tener una medición inicial como de cuál es la exposición que les está generando esas indexaciones tanto en el activo como en el pasivo. Y así también pues poder tomar acción y poder mitigar ese riesgo. Perfecto, muchas gracias, Diana, por tu respuesta. Hacen una pregunta adicional en el chat. ¿Cuál es la altura promedio de la cartera de crédito por modalidad de crédito? Ahí, gracias, Lili. Pues depende un poco del nicho de mercado justamente de cada cooperativa. Pues algunas cifras que agregadas del sector, eh, sabiendo, digamos, que el sector cooperativo está enfocado en cartera de consumo y una parte en microcrédito, pues estas son carteras que tienen una duración entre 3 y 5 años. Eh, Contrario un poco a lo que ve uno en otros intermediarios financieros, donde hay una porción, digamos, de cartera de vivienda que tiene una duración, pues, mucho mayor, y pues hay mayor exposición justamente a este riesgo de tasa por el manejo de plazos. No sé si, Diana, tú quieras mencionar algo más. Creo que Diana no te escuchó, Jonathan. Diana, ¿quiere agregar algo a lo que Jonathan dijo? No, 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 perfecto. no, señora, gracias. Listo. Bueno, no se les olvide, hay una encuesta de satisfacción, la estábamos probando y la encuesta sí funciona. La encuesta sí funciona. Para que por favor la diligencia en la encuesta está rodando en el chat. No olviden evaluarlos. Muchas gracias a Diana Caballero, a Jonathan, a todos los que nos han acompañado el día de hoy. Esperamos que este espacio haya sido de gran valor para ustedes, que puedan aplicar los temas tratados en su cooperativa. Hasta pronto, muchas gracias. No olviden por favor evaluarnos. La encuesta de satisfacción está en el chat.